Perfecto. Entonces, ya nos están haciendo el favor de hacer la transmisión a través de las redes sociales. Ya estamos aquí presentes también con la maestra Luz del Carmen Saldívar, un servidor, Miguel Ángel Barrios. Vamos a dar inicio a nuestra segunda jornada de este seminario, Capitalismo 250 años, que tiene como objetivo conmemorar tanto la posición de Estados Unidos como una nación independiente, y además del 250 aniversario de la publicación de La riqueza de naciones de Adam Smith. El día de hoy empezamos con la mesa número 4, que estará a cargo de la presentación de la doctora Nancy Fabiola Martínez Cervantes y de la doctora Elvia Espinosa Infante, con la presentación Las mujeres están ausentes, a propósito de la obra Cumbre de Adam Smith. Estaremos aquí, la maestra Carmen Saldívar estaría moderando, pero ya me adelanté al respecto. Sí. Tanto la doctora Martínez como la doctora Espinosa son profesoras investigadoras del Departamento de Administración de nuestra casa de estudio. Entonces, les cedo el uso de la voz, sin más. Entonces, adelante. Estaremos haciendo una presentación usando el tiempo. Además, extiendo la disculpa del maestro Mercado Contreras, por cuestiones de salud familiar, y estaremos usando esta sesión para al respecto de ustedes dos. ¿Les parece? De acuerdo, muchas gracias. Adelante, Nancy y Javier. Gracias, pues muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, en esta sesión del seminario, la doctora Elvia Espinosa y yo abordaremos el tema de las mujeres. Las mujeres están ausentes a propósito de la obra de Adam Smith. Y bueno, para brevemente explicar cómo vamos a hacer esta presentación, primero la doctora Elvia hará un recorrido histórico, después una servidora empezará a trabajar ciertas ideas sobre la obra de Adam Smith, que es el propósito de este seminario, y posteriormente la doctora Elvia volverá con un recuento de algunas autoras que hablan sobre estos temas que tanto ella como yo estamos interesados. Entonces, vamos a compartir una presentación, Miguel Ángel, entonces me dice Eh, que está voy, a- deshabilitado voy a para dar. poderle dar la voz a la doctora Elvia. Adelante, ya se puede, ahora sí. Ah, muchas gracias. ¿Eh? Ok. Gracias. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, ya se está presentando, ya está lista. Perfecto. Pues muchas gracias y adelante, Elvia. Tu micrófono está apagado, Elvia. Se apagó. Perdón, lo había habilitado, pero parece ser que el Zoom hace lo que quiere, como siempre. Ajá. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación en este evento de su seminario. Como ya bien lo dijo la doctora Martínez, nosotros trabajamos una ponencia que se llama Las mujeres están ausentes, a propósito de la obra Cumbre de Adam Smith, que creo es el eje principal de su seminario. ¿Sí? Hagamos un poco de contexto. Gracias. Am, bueno, uno tiene que ubicar la obra de Adam Smith y la obra de las autoras que vamos a trabajar en esta presentación en el contexto de la revolución industrial. La revolución industrial constituyó una de las transformaciones históricas más importantes de la modernidad occidental. Su origen se ubica en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y se relaciona profundamente con los cambios intelectuales, políticos y económicos promovidos por la Ilustración. La Ilustración, que nosotros conocemos como Aguas, fue un movimiento filosófico que impulsó una nueva concepción del ser humano basado en la razón, el progreso científico y la libertad individual. Los pensadores ilustrados cuestionaron las estructuras tradicionales del feudalismo, el absolutismo monárquico
y la autoridad religiosa, proponiendo en su lugar una sociedad organizada mediante principios racionales y jurídicos. Tendríamos que agregar que también científicos. En este contexto surgió la narrativa moderna de los derechos humanos, entendidos como derechos universales inherentes a todos los individuos. Las consecuencias de la revolución industrial, que podemos pensarlas, emergen, son consecuencias, son una de las consecuencias de esto que nosotros denominamos ilustración, ¿sí? Son muy fuertes, ¿sí? Sobre todo para la clase trabajadora, naciente clase trabajadora. Las jornadas laborales eran extensas, frecuentemente entre 12 y 16 horas diarias, en condiciones insalubres y peligrosas. Los salarios eran bajos y no existían derechos laborales ni mecanismos de protección social. Las ciudades industriales crecieron rápidamente sin infraestructura adecuada, generando hacinamientos, pobreza y enfermedades. El trabajo infantil y de las mujeres fue ampliamente utilizado debido a que representaban mano de obra barata y fácilmente disciplinable. Aunque estén invisibilizados, aunque se hable de hombres trabajando, en realidad había mujeres y niños trabajando y eso lo sabemos muy bien. De las industrias nacientes, en las industrias nacientes trabajaban tanto hombres como mujeres, aunque bajo una división sexual del trabajo. La entrecomillamos porque no es tal y uno tiene que acudir a los historiadores para saber que no es tal. Se dice en esta narrativa, los hombres eran empleados principalmente en actividades consideradas de mayor fuerza física o especialización técnica, como la minería, la siderurgia y el manejo de máquinas pesadas. Las mujeres, por su parte, se concentraban en la industria textil, el hilado, el tejido, la manufactura ligera y labores repetitivas dentro de la fábrica. Pero sabemos muy bien que había mujeres en la minería, que había mujeres en la siderurgia, ¿sí? Eso lo sabemos. Y que esto de labores repetitivas era para hombres y para mujeres. A pesar de realizar jornadas similares a las de los hombres, las mujeres recibían salarios considerablemente menores. Esta desigualdad salarial se justificaba mediante discursos que consideraban el salario masculino como el verdadero sustento de la familia, mientras que el trabajo femenino era visto como complementario, secundario, aun cuando muchas mujeres sostenían económicamente a sus hogares y a sus hijos y en múltiples ocasiones a sus maridos. Además de su trabajo asalariado, las mujeres continuaban siendo responsables del trabajo doméstico y del cuidado familiar. Ambos conceptos que no estaban en este siglo, que aparecen tiempo después, hasta el siglo XX, pero que nos ayudan a entender lo que estaba pasando en ese momento. Y el hecho de que las mujeres se hicieran cargo del trabajo doméstico y de los cuidados implicaba una doble carga laboral. También esto de doble jornada de trabajo es un concepto reciente del siglo XX, pero ayuda a entender el proceso. Aunque la Ilustración proclamó ideales de igualdad, libertad, fraternidad, aseguran los franceses, dichos principios estuvieron dirigidos fundamentalmente a los hombres. La noción moderna de ciudadanía se construyó sobre una exclusión sistemática de las mujeres, quienes fueron consideradas seres subordinados al espacio doméstico y alejadas, sí, alejadas de la participación política, económica y educativa. La Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía de 1789, emanada de la Revolución Francesa, ejemplifica esta contradicción. Proclamaba la universalidad de los derechos, mientras excluía explícitamente a las mujeres de la ciudadanía plena. O sea, excluían a la mitad de la población.
¿sí? De esta manera, los derechos humanos nacieron atravesados por relaciones de género que privilegiaban a los hombres como sujetos políticos y racionales. Creo que continúa en esta parte, sí, la doctora Martínez, quien nos va a hablar sobre Smith. Gracias, Elvia. Bueno, en esta parte que es que ya la doctora Espinosa nos dio este contexto en el cual estamos ubicados. Smith defiende la división del trabajo como un medio para aumentar la productividad, pero también argumenta que el libre mercado, regulado por la competencia y el interés individual, va a favorecer el bienestar general mediante lo que él denomina la mano invisible. Va a criticar también en esta obra las restricciones mercantilistas y va a proponer una menor intervención del Estado en la economía. La obra en general nos va a explicar el surgimiento de este capitalismo industrial y la legítima expansión de las relaciones de mercado como base del progreso económico moderno. Sin embargo, en esta obra, un punto de partida relacionado con el tema que nos interesa, la ausencia de las mujeres, podemos empezar con esta frase en donde dice, las mujeres empezaron a trabajar en los años 60. Así se suele contar la historia. Sin embargo, eso no es cierto. Las mujeres no empezaron a trabajar en los años 60 o durante la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres han trabajado siempre. Entonces, ¿cómo podemos explicar este punto a propósito de este seminario con la obra de La riqueza de las naciones? Y desde la primera línea de la introducción, Adam Smith señala que la riqueza de una nación depende del trabajo, el cual está estrechamente relacionado con dos factores. Por un lado, las habilidades, las destrezas y el juicio con el cual se realiza, y por el otro lado, la cuestión de utilidad. Llama la atención cómo Smith menciona que el producto del trabajo se distribuye de manera natural y está encomillado de esta distribución de manera natural porque pareciera que existen leyes que así lo dictan, ¿no? Hoy sabemos que los resultados del trabajo son constructo de las sociedades, producto inevitable de esta división del trabajo. O sea, no es una división natural, es una división social y más que nada también impuesta. El trabajo producido, seguimos con la obra, por un trabajador puede ser intercambiado por una cantidad de bienes o por el precio de una cantidad de bienes de los demás. Esto significaría entonces que un trabajador dentro de la manufactura recibe a cambio un pago. Sin embargo, no todo trabajo producto de la división del mismo se remunera. Prueba de ello es el trabajo doméstico, que es lo que hace un rato también planteaba la doctora Espinosa. El trabajo doméstico, dice también nuestra intervención, que también es realizado por las mujeres, provee comodidades al trabajador. La pregunta que nosotras nos hacemos es, ¿por qué no remunerarlo, pero sí invisibilizarlo? Si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros, nos dice Smith, en un país civilizado y próspero, se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle esas comodidades, supera todo cálculo. Por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga al jornalero, por tosca y vasta que sea, es el producto de la labor conjunta de una multitud de trabajadores. El pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cardador, el tintorero, el desmontador, el hilandero o el tejedor, el batanero, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente que les genera esta cuestión de comodidad. Y obviamente el trabajo doméstico también genera esa comodidad. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué no remunerarlo? Y en este
párrafo de Smith, vemos todas las actividades que en la época eran reconocidas y estamos hablando que prácticamente todas ellas eran realizadas por hombres. Usando el lenguaje y la razón, también Smith plantea que el hombre puede conseguir lo que él requiera haciendo diversos tratos. Se obtiene algo a cambio de otra cosa, mostrando siempre estas ventajas del trato o en todo caso el interés. Entonces, algo que rescatamos de esta afirmación es que en la familia, utilizando el lenguaje, el discurso del cuidado, como por ejemplo, tú lo haces mejor que yo, la madre sabe lo que los hijos requieren, se ha vuelto una herramienta con serias desventajas para las mujeres. So pena de mencionar que se hace por amor, algo que no se compra ni se remunera, solo se le da a la familia este planteamiento de cómo el hombre a través de estos dos elementos, lenguaje y razón, puede conseguir lo que él quiera. Una de las industrias, ya lo mencionaba la doctora Espinosa, que sin duda fue altamente beneficiada por el trabajo de las mujeres, no solamente es esta, sino una de las que podemos ejemplificar, fue la industria textil. La industria textil, reorganizada como una industria artesanal sobre la base del sistema doméstico, es el antecedente de la economía informal de hoy en día, también construida sobre el trabajo de las mujeres y de los niños. No sorprende que con la expropiación de la tierra llegara un cambio de actitud de los trabajadores con respecto al salario. Mientras, por ejemplo, en la Edad Media los salarios podían ser vistos como un instrumento de libertad en contraste con la obligatoriedad de los servicios laborales, tan pronto como el acceso a la tierra llegó a su fin, comenzaron a ser vistos como instrumentos de esclavización. Y quizás este párrafo o este argumento haya sido el punto de partida para considerar las actividades domésticas y de cuidados como no pagadas, pero sí objetos de esclavización para las mujeres. Y hay un libro de Marcal en donde se hace la pregunta de quién le hacía la cena a Adam Smith mientras él trabajaba y publicaba. Se menciona lo siguiente: cuando Adam Smith se sentaba a cenar, pensaba que si tenía la comida en la mesa no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus propios intereses por medio del comercio. Era, por tanto, el interés propio el que le servía la cena. Sin embargo, ¿era así realmente? ¿Quién le preparaba a la hora de la verdad ese filete a Adam Smith? Hoy sabemos que la persona que hacía el trabajo doméstico dentro de la casa donde vivía Adam Smith era su madre, ¿no? Existe, por tanto, dentro de la economía otro tipo de economía del cual no se habla. En la época, ese tipo de aporte no se cuantificaba en las estadísticas. El trabajo que tradicionalmente han hecho los hombres es el que cuenta, el que define el panorama económico mundial. El trabajo de la mujer es el que se va en un segundo plano. Lo otro, ya nos lo mencionaba la doctora Espinosa, todas las labores que él no desempeña, pero de las que al mismo tiempo depende para poder realizar sus propias tareas, que en este caso es este trabajo no remunerado. Ahora vamos a seguir en esta parte de la ponencia con algunas autoras que empiezan a hablar sobre esta diferenciación con el tema del trabajo, pero también este reconocimiento de los derechos de las mujeres en la época. Y le vuelvo a dar la palabra a la doctora Espinosa. Gracias, Nancy. Bueno, vamos a rescatar dos autoras, Olympe de Gaulle y Mary Wollstonecraft. ¿Por qué les rescatamos a ellas? Porque son de la época de Smith, ¿sí? Son gente que se está dando cuenta de lo que está sucediendo con las mujeres. Bueno, veamos a esta primera autora que rescatamos. Ella escribió en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana.
texto que constituye una respuesta directa a la exclusión femenina en la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos, perdón, del hombre y del ciudadano de 1789 que hizo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿sí? En su narración dice que debe de haber igualdad, fraternidad, ¿sí? Eh, y solamente incluye a los hombres. En su obra denuncia la hipocresía de un sistema político que proclamaba igualdad universal mientras negaba derechos a las mujeres. Afirma que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, reclamando el acceso femenino a la ciudadanía. A las mujeres se les negó la ciudadanía. Los únicos que podían tener derecho a la ciudadanía eran los hombres. También, ¿sí? Se les negó el derecho a la participación política, a la propiedad y a la libertad de expresión. ¿Sí? Esta autora critica el matrimonio como una institución desigual y defiende la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Su texto representa uno de los primeros documentos políticos feministas de la modernidad y evidencia las tensiones existentes entre los ideales ilustrados y las prácticas patriarcales de la época. ¿Sí? Eso que nos comentaba la doctora Martínez de quién hace la cena, ¿sí? Es una práctica patriarcal. Bueno, veamos cuáles son las principales ideas, ¿sí? De esta autora. Es una autora francesa. Es una autora francesa que vivió la Revolución Francesa, participó en la Revolución Francesa, vivió la Ilustración, ¿sí? Todo este movimiento de la Ilustración al lado de grandes pensadores en grandes tertulias. El documento por el cual ella es muy conocida, ¿sí? Dice más o menos, bueno, estas son algunas de sus principales ideas. Primera, la igualdad natural entre hombres y mujeres. En el primer artículo de su declaración afirma que la mujer nace libre y permanece igual, ¿sí? Al hombre en derechos, los cuales se le habían negado. Dos, ciudadanía plena para las mujeres. Argumenta que sí, las mujeres están sujetas a las leyes y contribuyen al sostenimiento del Estado, también deben participar en la elaboración de las leyes y en la vida política. Reclamó el derecho al voto, el acceso a cargos públicos y a la participación de los asuntos de gobierno. Es muy de avanzada el pensamiento de esta autora. Tres, critica la exclusión de las mujeres en la Revolución Francesa. Nos dice que aunque la revolución proclama libertad, igualdad y fraternidad, ella señaló la contradicción de mantener subordinadas a las mujeres. Consideraba que la revolución sería incompleta mientras no reconociera plenamente los derechos femeninos. El siguiente punto, denuncia la opresión patriarcal. La opresión patriarcal, el patriarcal es una palabra que utilizamos nosotras. El patriarcado no aparece en los textos de estas dos autoras que vamos a revisar. ¿Sí? Bueno, denuncia la opresión patriarcal. Sostuvo que las limitaciones impuestas a las mujeres no provenían de la naturaleza, ¿sí? Es de que sean hombres o mujeres biológicamente, sino de las estructuras sociales y políticas construidas por los hombres. Vean, esa parte es verdaderamente es muy avanzada para su momento. El siguiente, igualdad en el matrimonio y la familia. Propuso una concepción del matrimonio basada en la igualdad, que Adam Smith hiciera su filete entre los cónyuges, aunque era la mamá la que lo hacía, ¿verdad? Defendió derechos patrimoniales para las mujeres y la corresponsabilidad de los hombres respecto a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, ¿sí? También cuestionó la subordinación legal de las esposas, porque cuando comienzan a aparecer las leyes, las mujeres no ciudadanas sin derechos quedan subordinadas a un hombre legalmente. Ella está en contra de eso.
derecho a la propiedad y a la autonomía. A las mujeres se les negó el derecho a la propiedad. ¿Qué decía ella? Consideraba que las mujeres deberían de tener acceso a la propiedad y al control de sus bienes, independientemente de su estado civil. La autonomía económica era para ella una condición necesaria para la libertad. ¿Sí? Aquí tendríamos que rescatar a una inglesa, Virginia Woolf, que dice en Un cuarto propio, una mujer que no tiene sus propios recursos jamás, jamás va a ser independiente. Otro punto de esta autora, derecho a la libertad de expresión. Defendió el derecho de las mujeres a expresar públicamente sus opiniones y a intervenir en los debates políticos. Por estas declaraciones que hizo esta autora, fue mandada a la guillotina. Y antes de ir a la guillotina decía, si una mujer puede ser condenada a subir al calasto, también debe tener el derecho de subir a una tribuna pública a decir lo que piensa. ¿Sí? Le cortaron la cabeza, por supuesto. Mary Wollstonecraft es nuestra otra autora que nosotros decidimos, porque también es una persona que está escribiendo en esa época en la que está escribiendo Adam Smith. ¿Está ella también escribiendo en este contexto de exclusión y desigualdad? Su voz es una de las voces críticas que denuncian las limitaciones de la modernidad ilustrada, que es una ilustración para hombres. Una de las más importantes es esta Mary Wollstonecraft, quien publicó en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice ella? En este texto, ¿sí?, critica la subordinación femenina y argumenta que las mujeres no son inferiores por naturaleza, sino que han sido mantenidas en condiciones de ignorancia mediante la falta de acceso a la educación. Toda la primera parte de Vindicación es una argumentación tan bella de qué es lo que pasa con las mujeres cuando no se les permite el acceso a la educación y lo que podría pasar si se les permitiera el acceso a la educación. La autora sostiene que la razón es una capacidad común tanto a hombres como a mujeres y que por ello las mujeres deben tener acceso a los mismos derechos educativos, civiles y políticos. Vean el paralelismo con la otra autora. Asimismo, cuestiona los modelos de feminidad construidos por la sociedad patriarcal, especialmente aquellos que promueven la dependencia emocional y económica respecto a los hombres. Esta es una parte bien importante porque se educa en esto y actualmente también se educa a las mujeres para depender emocionalmente de un hombre, para sentirse inferiores, para callarse cuando un hombre habla. Para esta autora, una sociedad verdaderamente racional y justa requiere la inclusión plena de las mujeres como ciudadanas. Muy parecido a lo que menciona Olympe Dubois. ¿Cuáles son las principales ideas que presenta esta autora en este texto importante que nosotros rescatamos? ¿Sí? Primero, la igualdad racional entre hombres y mujeres. Sostiene que mujeres y hombres comparten la capacidad de razonar, dado que la razón es la base de la dignidad humana. No existe justificación para negar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Para ella, la inferioridad atribuida a las mujeres no es inferior. No es que tengamos cerebros más pequeños ni menos neuronas, sino producto de condiciones sociales y educativas. Se nos educa para servir, se nos educa para cuidar, se nos introyecta desde que somos pura biología que lo que tenemos que hacer es cuidar a la familia, a los hijos, al marido. ¿Sí? La educación como fundamento de la emancipación. Una de sus principales reivindicaciones es el acceso de las mujeres a la educación de calidad. Importantísimo. Quizá en su seminario en algún momento, si les interesan estos temas, puedan revisar, ¿sí?, un texto de Rousseau, ¿sí?, donde da una argumentación brutal de por qué debe de mantenerse a las mujeres ignorantes y explica cómo se debe de educar a un hombre, a un niño, al Emilio. Pero bueno, lo dejo ahí nada más sobre la mesa, perdón.
argumenta que las mujeres han sido educadas para la dependencia, la obediencia y la superficialidad. En esa primera parte de vindicación, sí, cuando comienza a hablar de cómo se comportan las mujeres frívolamente para conquistar hombres, es interesantísimo. Esa agudeza para poder ver lo que está sucediendo en esa época. Cosas que no ve, obviamente, ¿sí? Adam Smith. ¿Sí? La educación igualitaria permitirá a las mujeres desarrollar plenamente sus capacidades y participar activamente en la sociedad. Critica, ¿sí?, a la construcción social de la feminidad, cuestiona los ideales de feminidad, ¿sí?, dominantes en el siglo XVIII que promovían la belleza, la delicadeza y la sumisión como virtudes femeninas. Esas eran las virtudes femeninas de ese momento histórico. Habrá que cuestionarnos si siguen siéndolo, ¿eh? Considera que estos modelos convierten a las mujeres en seres dependientes y limitan su desarrollo intelectual y moral. En el punto número 4, la autora nos dice que la ciudadanía y la participación social son importantes, aunque no formula toda la teoría que hace Olim Dubois, ¿sí? ¿No? Sus observaciones son diferentes. Las de Olim son más políticas, más dirigidas hacia la participación en el Estado. No, Mary está observando la sociedad, cómo se están desenvolviendo las mujeres en la sociedad. Entonces, aunque no hace ese tipo de observaciones, defiende que las mujeres deben ser consideradas ciudadanas y no únicamente esposas o madres, porque esa era la función. Eres madre, eres esposa, eres hija, ¿sí? Su propuesta implica que las mujeres tengan acceso a la vida pública y contribuyan al bienestar colectivo mediante el ejercicio de sus capacidades racionales. La virtud universal, ¿sí?, mucho viene de la Ilustración. Frente a la idea de que existen virtudes, ¿sí?, diferentes para hombres y mujeres, los hombres tienen ciertas virtudes, virtudes necesarias, importantes, requeridas por el Estado, las mujeres no. Esta autora sostiene que la moralidad debe ser la misma para ambos sexos. La honestidad, la responsabilidad, la autonomía, la racionalidad son virtudes humanas y no de hombres. ¿Sí? No de hombres. Critica el matrimonio como una relación de dependencia. Vean cómo se acercan las dos autoras. La autora observa que muchas formas de matrimonio reproducen relaciones de subordinación. Considera que una relación justa debe basarse en el respeto mutuo, la amistad y la igualdad moral de los cónyuges, no en la obediencia de las mujeres a los hombres. ¿Sí? La siguiente, independencia económica y autonomía personal. Todas las autoras, ¿sí? Bueno, estas dos autoras sostienen que es importante la independencia económica de las mujeres, ¿sí? Si no tienen independencia económica, ¿sí?, pueden ser controladas. En general, nosotros podemos decir, ¿sí?, que hay coincidencias y diferencias entre estos autores. Tienen preocupaciones diferentes, ¿sí? Claro que tienen preocupaciones diferentes. Contenscraft y The Robot, ¿sí?, están preocupadas por lo que pasa con las mujeres. Smith está preocupado por lo que pasa en el mundo económico. Aunque las obras de estos tres autores pertenecen al mismo horizonte histórico ilustrado, presentan importantes coincidencias y diferencias. Las tres obras comparten la confianza en la razón como fundamento de la organización social y consideran que las estructuras tradicionales deben de ser cuestionadas. Los tres cuestionan esas estructuras. Asimismo, las tres obras participan en los debates modernos sobre libertad, sobre igualdad y sobre ciudadanía. Pero las dos mujeres, ¿sí?, incluyen a la mitad de la población. Smith no. Sin embargo, ¿sí?, Gondescraft y De Groot evidencian las contradicciones de una modernidad que excluye a las mujeres. Smith desarrolla una teoría económica centrada casi exclusivamente en los sujetos masculinos.
La invisibilización que sostenemos la doctora Martínez y yo, la invisibilización de las mujeres en Adam Smith, responde a las limitaciones patriarcales del pensamiento ilustrado y liberal. Adam Smith ni siquiera se da cuenta que está, ¿sí?, invisibilizando a la mitad de la población. Aunque Smith reconoce la importancia del trabajo como fuente de riqueza, su análisis se concentra en el trabajo realizado en el mercado y deja fuera el trabajo doméstico y de cuidados, históricamente realizado por mujeres, ¿sí? Y que es importantísimo para que el capital se reproduzca. Esta omisión resulta fundamental, ya que el capitalismo industrial dependió profundamente de las labores reproductivas efectuadas en el ámbito privado para garantizar la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo. Perdón, deberíamos de haber dicho de los trabajadores. Adam Smith no habla de fuerza de trabajo, lo reconocemos, se nos fue, ya lo habíamos discutido, son trabajadores. Bien, al no considerar estas actividades como trabajo económicamente relevante, Smith contribuyó a consolidar una división sexual del trabajo que subordinó económicamente a las mujeres y naturalizó su exclusión de la ciudadanía económica plena. Y la Ilustración y la Revolución Industrial transformaron radicalmente las sociedades modernas mediante la expansión del capitalismo, la racionalidad científica y los derechos humanos. Sin embargo, estos procesos estuvieron marcados por profundas contradicciones de género. Mientras los ideales ilustrados proclamaban libertad, igualdad universales, las mujeres fueron excluidas de los derechos políticos, económicos y educativos. Las obras de Mary Wollstonecraft y de Olive Dubois representan esfuerzos pioneros por denunciar estas exclusiones y ampliar la noción moderna de ciudadanía. En contraste, la teoría económica de Adam Smith, aunque central para comprender el capitalismo industrial, invisibilizó el trabajo femenino y contribuyó a legitimar una organización social profundamente desigual. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. ¿Quieres comentar algo más? No, Como nada parte. más, no, nada, Miguel Ángel. Muy bien, muy interesante. Por favor, Carmen. Muchas gracias. Bueno, me permito y porque estamos en esta dinámica de estar escuchando y sobre todo ligando, parece que sin ponernos precisamente de acuerdo. Bueno, primero una felicitación para ambas de las colegas. Es un gusto escuchar este discurso inacabado de lo que es la mujer, lo femenino, que también nosotras, me permito decir, somos sociólogas, todas estas cuestiones que se plantea entre lo natural, lo que se va creando, lo que vamos aprendiendo o lo que vamos reproduciendo socialmente, que es una beta muy rica de análisis o que incluso cada época, cada nacionalidad, cada realidad sociohistórica está marcando también este papel de las mujeres cuando no nos vemos, pero estamos necesariamente allí. Se liga, el día de ayer estábamos comentando de estos movimientos de las masas para la lucha de independencia de los Estados Unidos. Y comentábamos de los árboles de la libertad o estos espacios libres donde se puede hablar, donde se puede protestar, donde se puede incluso decir, tú y yo somos iguales porque nos une. En este caso, las mujeres diríamos, pues, el no tener propiedad
el estar ligadas a estos contratos, matrimonios, el cuidado o esa expectativa que tienen sobre nosotras de eres la mala madre o eres, ¿en qué gastas el tiempo? Lo acaban ustedes de redondear muy bien esta idea. Adam Smith, pues, como decimos, ni les da las gracias, pero tampoco hay este reconocimiento de qué hace una mujer, para qué sirve una mujer, hablando en un sentido genérico. Creo que es muy rico poder hacer este mapa mucho más amplio de cuáles serían los espacios, y creo que tenemos la sensibilidad puesta aquí en la mesa nosotras, de cuáles son entonces realmente esos espacios que las mujeres sí hemos conquistado. Salir, platicar y tal vez es también un estereotipo, pero cuando lavan la ropa supuestamente es cuando se comunican lo que está sucediendo. No leemos el periódico, estoy hablando como estas mujeres o este grueso de mujeres anónimas. No leemos el periódico, sin embargo sabemos cuánto cuesta sobrevivir o qué estrategias hay que realizar para poder mantener una familia. Creo que podemos hacer este juego muy rico de lo privado, anónimo, con estos espacios que valdría la pena poner en evidencia, donde hablamos las mujeres, donde dejamos incluso huella de esto ya no más, o con permiso sociedad, aquí estamos nosotras y pues tenemos tareas pendientes. Algo que también me llama mucho la atención, estas dualidades que hablábamos desde el día de ayer de la humanidad, sí, pero la humanidad creo que le falta a esos discursos hablar de las mujeres, lo natural del ser humano y sobre todo en estas épocas ilustradas. Creo que también nosotros estamos ya observando esta cuestión cuando hablan, cuando piensan, cuando escriben las mujeres, pero creo que valdría la pena tomar ese universo de lo visto y lo no tan visto, sobre todo en espacios de convivencia entre mujeres, para poder hacer esa historia desde abajo y fuera de teorías, decir de qué hablamos las mujeres o de qué hablaron estas mujeres que sí tuvieron incluso ese lenguaje, pudiéramos entrar a debate si tuvieron libertad para poder hablar y por eso, o escribir y de esa manera poder expresarse. Pero de nuevo una felicitación y creo que vale la pena seguir enarbolando esta bandera de ¿y dónde estamos las mujeres? O que tanto el mundo ha caminado por nosotras las mujeres. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Luz. Eh, Muchas gracias, Miss Fabiola y Elvia Espinosa. Estoy sorprendido gratamente y primera mano, una sincera felicitación por la presentación, porque arroja una serie de elementos sobre los cuales hay que poner atención. El hecho de la incorporación de la mujer analíticamente como sujeto y objeto, en este caso, es muy interesante. Y lo primero que digo, lo segundo es que parecería que entonces habría que reescribir la obra de Adam Smith. Al final, la doctora Espinosa dice, no se incorporó, no solamente por omisión, yo creo que por intención, ¿ah? Pero haya sido por cualquier forma, sí hay que, parecería, estar reescribiendo muchas de las discusiones, no solamente desde la perspectiva de Smith, sino de muchos autores. Ayer en la conferencia magistral José Jesús planteaba
hay muchas, hay varias, bueno, sí planteaba que muchas mujeres en términos de la participación en el análisis económico. Mencionaba un par también en términos de el estudio del ciclo económico, ¿no? Y ahí sobre una obra que están trabajando con la doctora Seika Sandoval. Y yo creo que son momentos muy importantes que hay que estar retomando y estar replanteando, ¿no? Porque específicamente en el trazar la teoría del valor de Smith, si uno habla del trabajo gastado o del trabajo incorporado o se queda, el punto de partida también que ustedes plantearon es sobre la estructura productiva industrial manufacturera. Es decir, y bueno, y la cabeza sobre la cual recae la generación de valor es el hombre. Y me llama mucho la atención. Entonces, hay que replantear esto ya desde un principio, ¿no? Es decir, cómo la mujer está participando. Si Adam Smith está escribiendo y ya estaba ahí lista su comida sobre la mesa, es decir, no solamente el reconocimiento, sino cómo el esfuerzo y la participación del ejercicio físico, intelectual y demás ya está plasmado en esa materialización de la comida sobre la cual va a participar en la reproducción de la persona, dígase hombre, pero entonces no nada más es el ejercicio físico del hombre en la actividad, sino lo que ya está detrás y cómo incorporarlo. Entonces, es un llamado bien interesante. Y la otra es cómo un hombre, y aquí yo lo reconozco, como uno, o como hombre, por omisión, y voy a decirlo más suavemente, por omisión, pero también mucho es por intención y ya por cuestiones racionadas, ¿no? Pensadas, somos violentos. La violencia del ejercicio de la actividad, la comunicación, porque lo mencionaba ustedes citando a Virginia Woolf, una mujer que no tiene sus propios recursos nunca va a ser libre, ¿no? Entonces, pues sí sentí la piedra sobre la cabeza, ¿no? Sí, es importante. Y no solamente, ¿sabe? Porque sea desde mamá, sea desde esposa, sea desde hijas, ¿no? La transmisión de valores, no solamente verbales, sino en ejercicio, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, uno les enseña a los hijos, a las hijas, no por transmisión, comunicación, sino por el ejemplo, ¿sí? Y entonces las cosas son así, y no son así, ¿no? Entonces, pues sí, me duele, pero tiene uno que reconocer. Y además del ejercicio de reconocimiento, el ejercicio posterior de la participación y de la participación en el desarrollo. Sin duda alguna tenemos roles naturales, biológicos, pero también los roles sociales no pueden ser justificados, ¿no? Es decir, me refiero a que no porque seamos biológicamente determinados, la justificación social lo va a avalar. Es decir, eso es a lo que me refiero. Y esa es la complejidad en la que vivimos hoy día, ¿no? Es decir, no por ser hombre o mujer tenemos ya una división establecida, sino cómo poder lograr un ejercicio de mayor armonía de la reproducción social. Y esa es la complejidad porque citando a las autoras que citaban a la primera persona, a mujer, en términos de la Declaración de los Derechos Humanos, de la ciudadanía y de la participación de la mujer en la sociedad, pues ahí ya hay muchas cosas, ¿no? En términos no solamente de conocimiento de que si existe la persona y si lo dijo, sino ahora cómo incorporarlo en el proceso de la reproducción social. Es eso, ¿no?
Y en el camino nos vamos a encontrar muchas cosas en las cuales no podemos estar de acuerdo, otra vez por omisión o por decisión, ¿no? Todo Es el decir, contexto para escribir. simplemente, bueno, las cosas son así y no es de que sean así porque son así, sino son así porque hay una secularidad en la transmisión de los valores, usos y costumbres e instituciones, ¿no? Y parece que las cosas las tomamos así porque así deben de ser. Entonces, es ahí donde yo creo que cabe, ¿no? Caben, no es de que cree, sino más bien caben y es una pertinencia y necesidad de la discusión. Y le tomamos la palabra a la doctora, o sea, en el seminario permanente de investigación sobre estudios del capitalismo histórico y contemporáneo, bienvenidos a este tipo de enfoques. Y yo creo que son tareas que tenemos que incorporar en un futuro en estas actividades. Hoy toca aquí, en este seminario de capitalismo de los 50 años con dos orientaciones. Y bueno, ahí está Smith. Y si bien Smith no incorporó a la mujer, y habría que reincorporarla en su obra de Adam Smith, habría que ver por qué Smith, y es una de las discusiones que planteaba ayer José Jesús, si es el padre de la ciencia económica, sí o no, si está atrás con Cantillon, con Thomas Moon y William Petty, o sea, no sé, pero lo cierto que históricamente, con intención o coincidencia en 1776, con la declaración de la independencia de Estados Unidos, y la publicación de la riqueza de las naciones abre un espectro muy amplio de influencia en el desarrollo de la sociedad que hoy tenemos como modelo, ¿no? Entonces, bienvenido, felicidades por la participación y me quedo muy con muchas tareas por poder reflexionar y trabajar, ¿no? Sí, adelante. No, y también hablando de esto, las mujeres, estaba recordando en relación con el poder y las mujeres. Hay otras mujeres que sí, las sociedades las construyen para que sus tareas sean pilares y fundamentos de seguridad política. Estoy hablando, por ejemplo, de las reinas, las princesas, que también, o incluso en Doctrinas 1 necesariamente hablamos de, y porque una reina era estéril, fue razón suficiente para quitarle una corona, o toda esta expectativa de que debe de dar un primogénito al reino para que sea necesariamente ese príncipe perfecto que va a mantener una estructura política. Creo que también hay esta riqueza de, aún teniendo gran poder económico, político, familiar, de linajes, las mujeres que tienen literalmente una corona puesta, creo que también tienen mucho que decir, son más visibles, pero también tendrían o vale la pena darnos la tarea de buscar y una Elizabeth I de Inglaterra, no sé si esa mujer fue feliz o no, o si esa mujer cuando le llevaban a presentar un montón de príncipes y tenía que elegir a alguien porque tenía que contraer matrimonio, también no sé qué pasa con esas mujeres, sobre todo esas sí tan públicas y en las que sí hay todo un sistema de expectativas y deberes, sobre todo en lo político y hasta en lo económico. Por ejemplo, la reina Elizabeth, sus famosas negociaciones económicas con incluso piratas Sí. para sostener cuestiones de economía, el tener que negociar con primeros ministros y siendo ella mujer. Creo que leyéndolos en este clima de el poder, expectativas y todo lo que construimos también a quienes sí tienen un nombre político, un nombre público, creo que nos da también otra manera de ver. Tal vez la reina no guisa igual que Adam Smith, también encontraba la mesa puesta, sin embargo a ella hay otras cargas que
se les está demandando socialmente. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, Luz y Miguel Ángel. Yo creo que también este tipo de textos que la doctora Espinosa y yo incorporamos para el análisis de Smith debieran de ser también como parte de estos trabajos que adicionalmente tenemos en relación a las propias adecuaciones de las UEAs, ¿no? Porque finalmente utilizamos estos textos y los seguimos repitiendo pero sin tener esta relación, ¿no? O sea, estos dos textos de los cuales la doctora Espinosa hablaba de que son mujeres que están en la misma época de Smith y cómo lo ven de manera distinta, ¿no? O sea, lo ven de manera distinta, pero al final del día, el texto que seguramente nuestros estudiantes están más asociados a leer es el de Smith, ¿no? Y cómo esta visión de lo que también está pasando en la época queda ciertamente no planteada, ¿no? Yo creo que estos textos sí también deberían ser parte de esos trabajos que nosotros como parte de las huellas del tronco también tenemos, ¿no? Y la revisión más crítica, ¿no? Más crítica hacia estos temas. La doctora Espinosa hablaba que estos planteamientos eran muy avanzados para la época, pero ya estaban, ¿no? Ya estaban. Y al final del día, hoy que vemos lo que ocurre en nuestras sociedades contemporáneas, pareciera ser que se han olvidado, ¿no? O pareciera ser que son de reciente creación. Entonces, el decirle a los alumnos, hace más de 250 años esto ya se estaba poniendo en la mesa, ya estaba ahí. Creo yo que haría un buen ejercicio de reflexión y de crítica. No sé si Elvia quiera agregar algo más. Yo, y precisamente a eso me refería Nancy, ¿no? Y, reescribir la obra de Adam Smith. Digo, si Adam Smith está escribiendo una obra para poder explicar la especificidad histórica del capitalismo que está transformando, entonces podríamos hacer, si no bien reescribir para explicar un capitalismo desde una perspectiva smithiana, sin incorporar una perspectiva de género más completa, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, y sin incorporarla, por supuesto, en la literatura que se revisa en el conjunto de OEAs. No solamente es actualizar una OEA, un programa OEA incorporando. El alumno tiene como, deberá analizar, no, sí, sí. Y ahora se incorpora el alumno y la alumna. Eso no es, bueno, esa no es una perspectiva de género, ¿no? Tiene que ser analítica e histórica, ¿no? Entonces, sí, y no es en el entendido de el objetivo y le pongo adjetivo femenino a algunas cosas. No, es ¿qué literatura estás viendo? Y la incorporación en ese sentido, y resultado analítico histórico, ¿dónde ya estás incorporando? ¿No? Y rompes, o te vuelves vanguardista en este sentido de estudio. ¿No? Quisiera decir, porque todo parecería una guerra de sexos de repente, ¿no? Donde, bueno, no, ¿por qué poner alumno y alumna? Sí, bueno, mejor alumnado. No es el sentido, tampoco. Es el profesorado, es analíticamente qué me está diciendo Adam Smith en este sentido. Primero, ¿con quién estaría discutiendo? Segundo, que nunca tuvo una discusión directa con estas personas, ¿no? Y en tercero, en ese sentido de esta discusión, si lo hubiera, ¿cómo me explica la fenomenología concreta histórica contemporánea? ¿Sirve o no sirve? ¿No? Me sirve. Y entonces, y estamos lejos nada más de poner solamente alumna, alumna o alumnato, ¿no? Profesorado. Entonces estamos ya
con asuntos ya más serios, ¿no? De estudio. Digo, Ajá. bueno, si quieres cerrar la mesa y nos vemos ahorita a la siguiente que es. Pues agradecemos a nombre del seminario, agradecemos este espacio, compartir conocimiento. Gratamente nos vamos con tareas para pensar, repensar, proponer y pues que sea la primera de varias entregas más. Tenemos ya el pretexto para volvernos a reunir y agradezco todo el trabajo que tomaron para llegar a estas conclusiones, a estas propuestas y gracias a esta casa de estudios que nos permite hablar, pensar y en nuestro caso educarnos. Somos egresados, entonces creo que estamos siguiendo con esas tareas que nos enseñaron a pensar afortunadamente más allá de si la palabra termina con A, si termina con O, si es neutro o si es masculino. Muchísimas gracias, colegas. Buenos días. Gracias a Muchas ustedes. gracias, muchas gracias.